Estamos en nuestro programa Circuito Cultural, 4 de la tarde, 35 minutos, y ya estamos listas, listos, dispuestas para poder conversar acerca de una exposición que se inauguró en julio y que va a mantenerse hasta el 30 de septiembre en el MAC Parque Forestal. Estamos hablando de Golpes, que alude evidentemente a nuestra memoria, a la conmemoración de los 50 años, pero sobre todo a la presencia que esos golpes, no solo uno, sino que muchos, han marcado nuestro cotidiano y nuestra ciudad, incluso nuestra arquitectura. Estamos junto al fotógrafo Alexis Díaz Belmar, además de fotógrafo, editor y curador. Bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros y nosotras en Circuito Cultural. Muchas gracias, Muriel, por la invitación. Bueno, partir diciendo que si hacemos este circuito cultural hacia tu exposición, hasta lo que has ido generando ahí, no solamente el circuito de la muestra, sino lo que significó recorrer distintos lugares y empezar a sacar fotografías. Hablemos un poco de la génesis de este proyecto y por qué las marcas de la dictadura, de las balas en la ciudad, fue tan importante en este cruce y en este camino tuyo. Mira, este proyecto surge en el año 2018. Yo estaba ¿Su tiempo ya? Sí, fueron varios años, pandemia entre medio también. Pandemia mediante todo claro. El mundo, claro. Y cuando volví a estudiar afuera en España, y yo siempre en mi historia, mi biografía, siempre estuve vinculado a la fotografía de temas políticos, desde un ámbito más documental, desde el fotoperiodismo. Y claro, ya al volver de estudiar con otras reflexiones en torno a la imagen, me hago la pregunta sobre esta situación de desigualdad social, de malestar, ¿no? que claro, que después evidentemente explotó para el estallido. Me pregunté sobre ese origen, ¿dónde está este origen, ¿no? Y para mí era el golpe, porque ahí evidentemente se abrió un nuevo mundo, una nueva forma de relacionarse. Y quería registrar eso. Entonces me preguntaba cómo registrar esa invisibilidad, ¿no? de nuestra cotidianidad, de este individualismo extremo que a veces tenemos, ¿no? Y entonces recurrí a una imagen de infancia que eran los disparos. Yo cuando niño iba al doctor, al centro, y veía esta ciudad llena de agujeros de bala, y particularmente en la calle Nataniel, me recuerdo, y lo fui a buscar y obviamente ahí estaban, y desde ahí comienza esta ruta. ¿Qué te pasa? Porque yo encuentro fascinante eso, que finalmente tú lo hayas visto de niño, ocurrieron años antes probablemente, o quizás durante el mismo transcurso, u otros edificios, u otras murallas, pero años más tarde y llegando a nuestras adulteces, y están ahí todavía. Claro, es esta memoria invisible, ¿no? Este cotidiano en el cual nosotros nos movemos y que, claro, naturalizamos muchas situaciones. Y entonces volver a ver es como volver a ver, ¿no? Volver a acercarse a esta memoria que está este pasado que no pasa, ¿no? Que se vuelve tan presente y generar ese hallazgo, ¿no? Como ahí está presente, ahí está la huella física, ¿no? de esta transformación social que hemos vivido, ¿no? Los muros que son como la piel de la ciudad tienen sus heridas también, ¿no? Tienen sus trazos. Sí, qué importante también aquello, ¿no? Porque por un lado, claro, también está la duda. ¿Qué hubiese pasado si los hubiesen escondido, reparado, puesto una pasta muro encima, no sé, cualquier cosa? ¿Qué hubiese pasado si nadie hubiese más reparado en ellos? Tú lo hiciste, por cierto, pero al final es lo escondo, no lo escondo, es esconder, reparar, son dos cosas distintas, pero nuestra ciudad está golpeada por esto. Y eso es una realidad. Que no la queramos ver es otra cosa. Claro, estas imágenes actúan, yo creo, como metáforas, ¿no? de la memoria, de cómo nosotros hemos actuado como sociedad frente a este hecho traumático, ¿no? Y hay casos en que efectivamente las han reparado o la han reparado mal y se notan mucho más. Por ejemplo, si uno camina por el Paseo Bulnes se va a dar cuenta, ¿no? Que simplemente están con un estuco y se notan mucho más. Claro. Y hay otras, quisieran hacer el parche, pero se nota el parche. Absolutamente. Y hay otras como La Moneda, como el Banco Estado o el MOP, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, donde hubo enfrentamientos mucho más fuertes, fueron totalmente borradas, ¿no? Limpiadas.
Claro. Estamos hablando acerca de la exposición Golpes. Es una exposición fotográfica que en realidad tiene varias aristas más allá de la fotografía. Alexis Díaz del Mar, su fotógrafo, que es además editor, bueno, curador también, está conversando con nosotros y nosotras acá. A través de tus fotografías y lo que vamos a ver en el Parque Forestal recorremos estas calles, todas las que tú estás nombrando, pero además reconstruyes de alguna manera como si fuese un muro que está ahí. Y a propósito de esa metáfora, cuéntanos un poco, ¿cómo fue para ti armar esta exposición? El recorrido de esta misma, ¿qué es lo que, qué viaje quisiste poder tratar de encauzar para quienes vayan a visitarla? Claro, esta es una muestra que a pesar de estar ahí viendo, ¿no?, esta reconstrucción que yo hago con estas 28 fotografías que de alguna forma reconstituyen un muro, ¿no?, este muro de infancia que yo hablaba, pero que también es como la moneda, ¿no? Claro. Como que remite a esas imágenes que a mí me quedaron muy en la mente, ¿no?, las imágenes de Luis Paró o de Marcelo Montesinos que hicieron de la moneda días después del bombardeo, donde ciertos sectores estaban sumamente dañados, como los balcones, las columnas. Entonces yo vuelvo a poner esas imágenes ahí y con todo este muro reconstituyo, ¿no?, como una figura mayor, como un gran collage. Y como están las direcciones, uno también las puede ir a ver directamente, ¿no? Salir del museo, incluso darse una vuelta y ver en el Bellas Artes que hay marcas, ¿no? Que el Bellas Artes lo hicieron todo un ataque el día 12 de septiembre, suponiendo que habían extremistas de izquierda en el museo y para nada, solo había un guardia. Claro. Que llamaban acordémonos que el MAC Parque Forestal es como el edificio como contiguo del Bellas Artes, además están como unidos como en la misma infraestructura, así independiente que funcionen de manera separada, pero en el fondo como infraestructura, claro, comparten, entonces es posible salir y mirar inmediatamente lo que pasó ahí. También, ahora tú hablabas de lo importante que ha sido tu trabajo para ti también como el fotoperiodismo, ¿no? Quizás uniendo ambas cosas, ¿no? Esto es mucho más desde el ámbito artístico, una composición artística. Por otro lado está el fotoperiodismo, pero también se cuela acá con imágenes de archivo, de prensa, de distintos medios de comunicación. ¿Por qué era relevante ponerlos en diálogo? ¿Y qué te gusta también de esas imágenes ahí retratadas? Mira, claro, cuando uno se plantea una muestra, claro, puede haber una gran obra que actúe como eje y en este caso necesitaba como otras series que pudieran dialogar, ¿no?, y entregar un relato de lo que fue, ¿no?, de lo que se quiere contar en este caso, que son básicamente como huellas y sobre todo la fotografía, cómo ha actuado en este relato de la reconstrucción de la memoria del golpe militar. Entonces me parecía muy necesario y pertinente tener imágenes de época, porque a pesar de que estas fotografías de los golpes está la huella, ¿no?, la huella del disparo que fue de época, las fotografías son actuales, son recientes. Entonces para mí era importante que existiera esa huella de época, esa materialidad de época. Y por eso recurro a estas imágenes, estas fotografías que son de archivos de prensa, de periódicos extranjeros, internacionales, principalmente de Estados Unidos, que fueron enviadas por la agencia Associated Press y UPI desde Chile hacia el exterior, vía a veces por telégrafo, teléfono, radio, que se digitalizaban acá y que allá se imprimían muy rudimentariamente y luego desde ahí hacían las publicaciones, ¿no? Seleccionaban lo que iba para publicar. Entonces son imágenes que están intervenidas, que tienen reencuadres, tienen la huella de la marca del editor, ¿no? Claro. Entonces esa selección de imágenes también va reconstituyendo históricamente algunos hitos del proceso del gobierno de la Unidad Popular y del golpe. Claro. Por ejemplo, cuando gana Allende, cuando está el discurso en la Universidad de Chile, cuando viene Fidel Castro, reuniones de Kissinger con Nixon, bueno, la figura de Pinochet también, militares también con detenidos, etcétera. Claro. Qué interesante aquello, porque al final, claro, los cuerpos y las vidas en este caso son un principal foco por evidentes razones y muy necesario que sigan siéndolo, pero también la ciudad habla y los cambios y cómo se
el cambio de esos cuerpos que transitan también van cambiando el modo de la ciudad. Tienes otra sobre los cordones industriales. Hablemos de ese recorrido completo, porque es muy grande la exposición de Alexis, que tenemos que recordarles. Estamos hablando con Alexis Díaz Belmar, fotógrafo, a propósito de golpes, que va a estar hasta el 30 de septiembre en el MAC Parque Forestal. Y entonces son como muchos puntos a propósito de esta gran obra central que es estos muros y estas fotografías de las balas, de los edificios, de los muros que hoy día todavía existen, están, algunos más tapados, otros no, pero que efectivamente están. Y este de los cordones industriales me llamó mucho la atención también. Cuéntanos tu vinculación ahí. Claro, es como una obra, una serie que dialoga con golpes, porque golpe ocurre en el centro, está circunscrito a las inmediaciones del Palacio de la Moneda, también de una forma de observar muy cerrada, es prácticamente un detalle arquitectónico, ¿no?, del muro. Pero por otro lado también yo trabajo el tema del paisaje, el paisaje urbano y claro, y la historia de los cordones industriales es una memoria un poco incómoda, ¿no? Eran los lugares donde estaba surgiendo el poder popular, ¿no? Un poder alternativo a la élite tanto de gobierno como a las élites productivas económicas. En una primera instancia, claro, con un objetivo muy concreto que era de satisfacer sus necesidades más inmediatas. Entonces los trabajadores, campesinos y obreros se organizaron para hacerle pie a todo el boicot productivo, ¿no?, que hubo en la época. Obviamente también estaba mediado por una intervención política. En ese momento la sociedad estaba muy politizada y efectivamente habían grupos de izquierda, el MIR o el PS o el Partido Comunista, estaban muy ahí encima, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es cómo estos cinturones industriales que claro, que emergieron en los 40, 50, 60 muy fuertemente, por todo también las perspectivas desarrollistas de ese tiempo, cómo se han transformado. O sea, del mismo modo, si las huellas de los disparos persisten, cómo esta antigua periferia da cuenta de la transformación social y económica que vivimos como sociedad. Sí. Entonces todas estas industrias que han sido absorbidas por la ciudad, ¿no?, están ya adentro, ya no es periferia, en lugares precisamente donde hubo cierta resistencia armada incluso, ¿en qué quedaron? Y ahí hay como ciertas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, la empresa Sumar, que había sido nacionalizada, porque ahí también había un fuerte proceso de nacionalización, ahora es un mall, es un centro de consumo, ¿no? Claro, pero se mantuvo el mismo espacio, o en el espacio construyeron algo nuevo. Ahí está la estructura, está la torre, está la entrada de la empresa. Y bueno, está transformado en un mall. La parte de atrás, que era Sumar Poliéster, que donde había una copa de agua, donde hubo un enfrentamiento de los trabajadores con helicópteros ahí que lo estaban atacando, ahora es un lugar de bodegaje. La Madeco, que también fue otro espacio de resistencia muy fuerte en el cordón Santa Rosa, Gran Avenida, al frente le pusieron la cárcel de San Miguel en el 82, o sea, como una criminalización del espacio, ¿no? Entonces es como leer esos códigos, ¿no? Claro. Resulta interesante. Y los que están pensados y quizás no tan pensados, porque finalmente es como si esto antes era la periferia y ahora ya no lo son, como tú bien decías, en el fondo es como vamos tirando allá aquello que no necesariamente queramos muy cerca. Por ejemplo, el tema de la misma cárcel o de qué manera también nos relacionamos con esos espacios. Bueno, yo no sé si han sido efectivamente tan provisores quienes han diseñado la ciudad, que hayan pensado que iba a crecer tanto y para todos lados también, pero es muy difícil entender esa importancia de esa periferia en la época también, como lo que significaba también esos cordones industriales, esa posibilidad de tener un eje que fuera productivo, pero que también tuviera como autonomías también en el espacio. Hay un montón de temas ahí que se pueden dialogar. Claro, porque se forjaron básicamente como ejes productivos en la medida que se disponían en vías de tránsito hacia algún
puerto o rutas, no carreteras, si en el fondo es como para poder generar el tránsito mercantil. Pero claro, como yo obviamente creo que esto no fue pensado, salvo que creo lo de la cárcel. Lo de la cárcel, sí, claro. Pero son reflejos de cómo se ha transformado la ciudad, y eso también, bueno, Lefebvre no habla de que la ciudad en definitiva es una expresión de la sociedad. Sí. Sí, totalmente. Oye, bueno, tenemos que decir que esta exposición que tanto nos habla de cómo lugares que transitamos todos los días nos están hablando, nos están pidiendo que les miremos, que no olvidemos lo que aquí ha pasado también. Hay que decir que de alguna manera también esto se junta con lo que ha sido, por ejemplo, este mes dedicado a la fotografía, y hace unos días atrás estábamos hablando con Javier Godoy sobre la expo de Centro Cultural Palacio de la Moneda, sobre la feria de Santiago Foto, Santiago Fotoferia, para que vean ahí el Instagram. Y tú también tienes esta arista del fotolibro y también estás ahí presente. Cuéntanos y danos el dato antes de despedirte para poder ir a ver tu trabajo ahí. Sí, yo dirijo una editorial que se llama Haiken Ediciones, con HK, Haiken Ediciones. Claro, trabajamos un espectro de fotolibros más políticos y sociales, y estamos presentes en esta feria que se inaugura hoy a las 7 de la tarde. Sí. Ya está funcionando, pero se inaugura a las 7 de la tarde. Sí, porque cuando hablamos con Javier estaba montando ahí todo, claro. Estaba montando los stands. Y él va a estar hasta el día domingo, y yo el día domingo a las 5 de la tarde presento el libro Golpes. Perfecto. Y también vinculado voy a hablar a esto. Exactamente. Fantástico. Bueno, ya sabes entonces, cerrando el Santiago Fotoferia, el domingo a las 5 presentando el fotolibro sobre Golpes, y hasta el 30 de septiembre la exposición que va a estar de martes a domingo y de manera liberada ahí en el MAC Parque Forestal Golpes. También esta muestra fotográfica de Alexis Díaz Belmar. Un gusto tenerte acá con nosotros y nosotras. Gracias por contribuir a esa memoria también cotidiana que necesitamos. Muchas gracias.